Hola, ¿qué tal? Continuaremos con OML y en esta ocasión estaremos viendo el diagrama de secuencia. Para ello vamos a definir primero qué es una secuencia. Una secuencia es una serie o sucesión de cosas que guardan cierta relación entre sí. Esto es una definición según la Real Academia Española. ¿Y a qué hace referencia? Aquí tenemos, por ejemplo, que alguien siembra unas semillas y luego alguien lo está regando y la planta empieza a crecer, eventualmente da flores, hasta que llega a dar frutos y alguien los cosecha. Entonces noten que no es solo la evolución de la planta, sino la relación que hay entre los elementos. El que alguien esté sembrando, el que alguien esté regando la planta constantemente y finalmente que alguien lo coseche, ¿no? Y cómo este objeto que era una semilla eventualmente se transforma en un fruto como tal. Entonces esta relación que hay entre todos los componentes, no solo en la planta, sino entre todos los componentes, es a lo que nos queremos referir en esta ocasión como secuencia. Y bueno, en esto lo más importante o lo que nos estará reflejando es el paso del tiempo, ¿no? Cómo empezamos y luego cómo va evolucionando en el tiempo cierto elemento. Y en este sentido, el diagrama de secuencia va a destacar la ordenación temporal de los mensajes entre los objetos, de tal forma que vamos a desplegar dos componentes importantes. Primero, y lo que tendremos van a ser objetos que van a estar uno enlazado con el otro y estos los estaremos poniendo sobre el eje X como tal. Y en el eje Y estaremos poniendo una relación con respecto al tiempo. Estos objetos irán evolucionando con respecto al tiempo, donde lo primero que hacen aparecerá en la parte superior y conforme vamos descendiendo será la evolución del objeto. Entonces, en la lista de objetos será sobre el eje X y su línea temporal, en realidad la evolución de este objeto estará yendo hacia abajo poco a poco. Vamos a representar los objetos a través de un recuadro. Este recuadro suele tener la relación entre el objeto y la clase. Habíamos comentado que el objeto es la instancia de una clase y para poder tener objetos necesitamos tener clases, ¿no? Entonces la forma en que solemos ponerlo es ponemos el nombre de nuestro objeto, dos puntos y el nombre de la clase a la que pertenece ese objeto como tal. Es la forma en que pondremos nuestro objeto. Y bueno, cada objeto va a tener una línea de vida. Esta línea de vida estará representada por una línea punteada inferior que va hacia abajo. Ya decíamos que su evolución en el tiempo va hacia la parte de abajo. Tenemos algo que se conoce como focos de control. Los focos de control representan la ejecución de una acción en un periodo de tiempo precisamente. Entonces aquí esta acción duraría desde este momento hasta este otro momento, por ejemplo. Y bueno, estos objetos pueden ser creados. Casi siempre tenemos una relación de objetos que ya existen cuando empezamos una secuencia y algunos que tal vez necesiten ser creados durante la ejecución del programa. Entonces, si necesitamos crear algún objeto, el objeto recibe un mensaje de que sea creado como tal. Bueno, create iría sin acento como tal. Y también como se pueden crear, se podrían estar destruyendo. Y la forma de implementarlo aquí depende ya mucho del lenguaje de programación. En C++ podemos hacer la destrucción nosotros, pero por ejemplo en Java tiene un colector de basura y es Java quien hace la destrucción de los objetos. Entonces ya dependería del lenguaje de programación que estemos utilizando. Y bueno, la destrucción también se marca con una X al final. Y como decíamos, bueno, vamos a tener una relación de objetos sobre el eje X y en este sentido vamos a tener mensajes, los cuales van a permitir la comunicación entre los objetos. Y estos son los 5 principales tipos de mensaje que vamos a tener. El primero es el de llamado. El llamado lo que hace es invocar operaciones de un objeto hacia el otro o en el mismo objeto, puede ser en sí mismo. Esta es la que más estaremos utilizando, es el mensaje más utilizado y el más importante en realidad, el llamado. Y tenemos algo que se conoce como el retorno. En realidad el llamado es el método. Todos los objetos, todas las clases definíamos nuestros métodos. Y esos métodos son los mensajes que van en la llamada como tal.
Y todos los métodos reciben parámetros, esos parámetros estaríamos recibiendo el puro valor del parámetro y eventualmente podrían tener un regreso, un retorno. Este retorno es el otro mensaje que tendríamos, que sería la respuesta a un llamado. Otros mensajes que tenemos son el envío, donde solo se manda una señal al objeto como tal, sin esperar de ningún retorno, y la creación y destrucción de nuestros objetos, que ya eran estos dos mensajes que estábamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Cómo quedaría visualmente nuestro diagrama de secuencia? Bueno, decíamos que sobre el eje X tenemos el despliegue de los objetos y sobre el eje Y el tiempo. Entonces aquí tendríamos tres objetos. Noten que la línea de tiempo empieza en la parte superior, entonces inicialmente habría estos tres objetos nada más. Este es creado después. Entonces tenemos tres objetos. Este objeto manda un mensaje que debería de corresponder a un método en el diagrama de clases con los valores correspondientes, y después tiene un llamado a él mismo, este otro objeto. Esto es como representamos el llamado a él mismo. Podemos aquí también poner el nombre del método, y dentro de una acción que tenemos podemos tener otra acción como tal. Entonces en este foco de control pues tenemos otro foco de control, y este segundo foco de control lanza un mensaje a otro objeto. Nuevamente este mensaje debe corresponder a un método, y este en ese momento crea un objeto. Entonces noten que este objeto no existe al mismo tiempo que empieza la historia, por así decirlo, sino se crea después. Se crea este objeto, recibe otro mensaje de algún método que tiene que hacer algún par de operaciones, y después recibe un mensaje de que se tiene que destruir. Al destruirse, bueno, tenemos esta X como tal. Este objeto resulta que regresa un retorno. Aquí va casi siempre el valor del retorno. Y bueno, también tiene un retorno este otro mensaje. Entonces la estructura del diagrama de secuencia visualmente se vería algo como esto. Vamos a ver un ejemplo sobre un cuento. Y seguramente conocen la historia de los tres cochinitos. Es un cuento clásico, por así decirlo. Y ya decíamos que todos los diagramas de secuencia tienen mucha relación con el diagrama de clases, porque para crear los objetos necesitamos las clases. Entonces supongamos que este es el diagrama de clases del cuento de los tres cochinitos. Tenemos que los tres cochinitos, en la historia de los tres cochinitos, participa un lobo y participan tres cochinitos. Recordemos que esta es una relación de asociación. En este caso tenemos tres cochinitos. Y cada uno de los cochinitos tiene una casa como tal. Y aquí tienen una relación de herencia que eventualmente estaremos viendo también. Y esta casa como tal puede ser de tres cosas. Puede ser de ladrillos, puede ser de palitos de madera, o puede ser de paja como tal. En caso de ser de ladrillos, esta casa tendría una chimenea, y en caso de tener una chimenea, este podría tener un tazón de agua hirviendo. Entonces este es nuestro diagrama de clases, ¿ok? No son objetos, solo son las puras clases. Tomando esto en consideración, bueno, el autor precisamente de este ha hecho un diagrama de secuencia de esta historia. Entonces veamos su diagrama de secuencia. Tenemos aquí en la parte superior todos los elementos que lo componen. Tenemos al lobo, a los cerditos. Noten que en la clase es pig, son los tres cerditos, y tenemos los tres elementos. Los tres cerditos. El primer objeto, el primer cerdito, el segundo cerdito y el tercer cerdito. Entonces, el primer cerdito es el que comienza a construir su casa, tiene un mensaje de construcción, y lo que crea es una casa de paja, ¿no? Entonces el lobo sopla y resopla, y entonces sopla eventualmente, y hace que la casa se caiga. Entonces el lobo pues se come al cerdito. El segundo cerdito también construye su casa, esta es de palitos, y el lobo sopla y resopla hasta que al soplar, esta debería ir hasta acá, hasta que al soplar tumba la casa de palitos, y bueno, esta colapsa como tal y se come al cerdito, al segundo cerdito.
Y para el tercer cerdito, este comienza a construir una casa, en este caso construye una casa de ladrillos y sopla hasta que no pasa nada. Y como no pasa nada, pues resulta que el tercer cerdito, que es esta línea de tiempo que tenemos aquí, el tercer cerdito lo que hace es calentar un tazón de agua. Este tazón de agua empieza a hervir y entonces el lobo, que es el otro elemento que tenemos acá, el objeto lobo empieza a subir por la casa hasta llegar a la chimenea y el lobo cae dentro del vaso de agua que está hirviendo y entonces el lobo muere. Este como tal es como el diagrama de secuencia que propone el creador de esta analogía, pero tenemos una versión mejorada que está mucho mejor estructurada. Vamos a verla a detalle. Tenemos que interactúan inicialmente tres elementos, el lobo y tres cerditos. Estos tres cerditos son los únicos que existen al inicio del tiempo y existe también un tazón de agua. ¿Okay? Entonces lo que existe cuando comenzamos la historia son estos cuatro o cinco componentes. Y tenemos este recuadro que no habíamos visto en la descripción de los objetos que intervienen en el diagrama de secuencia. Noten que es un recuadro y en la parte superior izquierda tiene una pleca. Esta pleca tiene la palabra par. Lo que significa es que lo que yo englobe en este recuadro van a ser elementos que corran en paralelo, es decir, que corran al mismo tiempo. En este caso, el primer cerdito puede construir una casa de paja al mismo tiempo que el segundo cerdito está construyendo su casa de madera y al mismo tiempo que el tercer cerdito está construyendo su casa de ladrillos. ¿Cómo sabemos que estas son las tres cosas que se realizan al mismo tiempo? En este recuadro, como tal, está dividido en tres por dos líneas punteadas horizontales, que son estas dos que tenemos aquí. Entonces, noten que en el momento en que se construye, en ese momento se hace el create de estos objetos. El objeto casa de paja, de madera y de ladrillos. Y cuando se crea la caja de ladrillos, esta adentro crea una chimenea, ¿no? Entonces los tres están construyendo su casa al mismo tiempo. Y entonces aquí ya tenemos al lobo como tal. Entonces el lobo lo que hace es, a través de resoplidos y resoplidos, puede soplar viento, entonces manda un mensaje con viento a la casa que se ha hecho de paja y esta casa es destruida, entonces tenemos una X para marcar esta destrucción. Y lo que provoca que después el lobo mande un mensaje de que muera, que se coma al primer cerdito que tenemos aquí y entonces el primero es destruido. Después el lobo empieza otra vez a resoplar y resoplar, manda viento hacia la segunda casa, que es la casa de palitos, y hace que esta casa también se caiga, ¿no? Entonces también se destruye esta casa y entonces el lobo puede comerse este segundo cerdito. Y para la tercera lo que hace es, noten que en el tiempo aquí hay un espacio, entonces lo que estaríamos haciendo primero sería esta parte. El tercer cerdito lo que hace es calentar el pozo de agua, entonces empieza a hervir el pozo de agua y después el lobo lo que hace es soplar y resoplar, manda viento hacia la casa de ladrillos y no pasa nada. Entonces el lobo va hacia la chimenea de la casa de ladrillos. La casa de ladrillos permite que el lobo vaya escalando como tal y acepta al lobo, tiene un mensaje de acepta en la chimenea. La chimenea como tal también hace que este caiga y acepte, por así decirlo, el pozo de agua hirviendo, entonces caería el lobo en el pozo de agua hirviendo y eso hace, bueno, este agua hirviendo manda un mensaje de que estaría muriendo, el objeto estaría muriendo en este caso el lobo y eventualmente
también es destruido. Entonces, noten que es un poco más completo y podemos ver bien todos los componentes de un diagrama de secuencia. En realidad es para que veamos cómo manejamos los componentes. Así como tenemos este recuadro que nos permite ver que se ejecutan 3 acciones en paralelo, se utiliza este mismo recuadro con otras palabras aquí en la parte superior izquierda que permitan tener ciclos o permitan tener condiciones como tal. Entonces en este caso es una de paralelización, pero podríamos tener también condiciones y ciclos. Veamos ahora un ejemplo un poco más concreto. Supongamos que tenemos este diagrama de clases donde tenemos un sensor de temperatura, va leyendo las temperaturas y las va guardando en un archivo. Cuando se tiene cierta temperatura se podría activar alguna bocina como tal vez como una alerta. Entonces el proceso que vamos a diseñar aquí es que se mide la temperatura, se guarda la temperatura, se valida cierto límite y se activa la bocina. Estos diagramas de secuencia lo que quieren es mostrarnos la interacción entre los objetos. No nos importa cómo se hace el proceso. Entonces, por ejemplo, en no nos importan los detalles de cómo fue construida esta casa. Solo nos importa que hay una relación entre este segundo cerdito y la casa de madera. Entonces, lo que queremos ver en el diagrama de secuencia es estas relaciones como tal. Y bueno, vamos a tener el diagrama de secuencia que ya explicamos del diagrama de temperatura. Tenemos el sensor de temperatura, cuyo objeto se llama temp. El sensor de la clase archivo, que se llama el objeto arch. Y entonces el sensor de temperatura manda un mensaje al mismo, que es la parte de medir. Noten que medir corresponde al método medir que tiene el sensor de temperatura. Entonces mide la temperatura y escribe un dato en el archivo. Le regresa una validación, hace una validación de la temperatura del sensor de temperatura. Manda a crear una bocina, luego manda un mensaje para activar la bocina, tiene una respuesta y finalmente manda un mensaje de destruir la bocina. Entonces este es un ejemplo un poco más sencillo, bueno, más concreto y también más realista, en donde debería de quedarnos claro cómo estaremos mostrando esta relación entre los elementos. Noten que este en particular ha sido creado después en el tiempo. Puede haber existido desde un inicio. ¿Y por qué me refiero a en qué momento se van a crear los objetos? Supongan que estamos haciendo el de un cajero automático. Entonces, la secuencia puede ser dividida en varios fragmentos. Yo puedo tener una secuencia para pedir el usuario y la contraseña y otra secuencia para el retiro en el cajero automático. Pero para el retiro en el cajero automático ya debí de haber creado tal vez el objeto de el cuentaviente, donde el cuentaviente ya viene existiendo, por así decirlo. Entonces, esta secuencia de cómo retirar dinero viene después de otra secuencia de haber ingresado y validado el NIP, por así decirlo. Entonces, son 2 secuencias diferentes. Partimos este gran proceso en varios procesos pequeños y serían 2 diagramas de secuencia diferentes. Es por eso que en muchas ocasiones estos objetos ya existen cuando llegamos a una nueva secuencia, como si llegáramos a la nueva secuencia de retirar dinero en efectivo. Espero con estos ejemplos quede claro la parte de secuencia. Estaremos viendo algunos otros ejemplos más adelante.